¿Imaginas un mundo donde los discos Blu-ray nunca hubieran existido? ¿O donde las Google Glass fueran tan comunes como los smartphones? La historia de la tecnología está llena de inventos que prometieron revolucionarlo todo, pero que desaparecieron antes de triunfar. Hoy exploraremos algunas de estas innovaciones olvidadas y sus historias. A veces, tener una idea brillante no es suficiente. Factores como el mal timing, precios elevados o una competencia inesperada pueden destruir incluso los inventos más prometedores. Hoy veremos algunos de estos ejemplos a lo largo de la historia, tales como Betamax, Google Glass y Zune de Microsoft. En los años 70, una revolución estaba a punto de cambiar para siempre la manera en la que el mundo consumía entretenimiento en casa. Olvídate de Netflix, de los Blu-rays o del streaming en 4K. Estamos hablando de un tiempo en el que grabar un programa de televisión para verlo después era casi un sueño imposible. Y en el corazón de esta revolución tecnológica nació Betamax, el formato de videocintas que prometía ser el futuro, pero que terminó siendo una lección de negocios. La historia de Betamax comienza en Japón, en el año 1975. Sony Corporation, ya un gigante en el mundo de la tecnología, desarrolló este formato como parte de su constante búsqueda de innovación. Los ingenieros de Sony querían crear un sistema doméstico que permitiera a las personas grabar programas de televisión y reproducirlos a su conveniencia, un concepto que, en ese entonces, era absolutamente revolucionario. Betamax no era solo tecnología, era una declaración de intenciones. Era compacto, ofrecía una calidad de imagen superior a todo lo que existía y la marca Sony garantizaba la fiabilidad. El primer reproductor Betamax, el SL7200, era un aparato robusto, elegante para su época y diseñado para deslumbrar las audiencias. Pero, ¿por qué se llamaba Betamax? Bueno, la palabra beta hacía referencia a la forma en la que la cinta se movía dentro del cassette, mientras que Max simbolizaba su objetivo, alcanzar la máxima calidad posible. Sony estaba seguro de que tenía un producto ganador. Apenas un año después del lanzamiento de Betamax, en 1976, un competidor entró en escena, el VHS, creado por JVC, Japan Victor Company. Al principio parecía que Betamax no tendría problemas en mantener su posición, ya que su calidad técnica era innegablemente superior. La imagen era más nítida, el sonido más limpio y el tamaño de los cassettes más manejable. Pero había algo que Sony no había anticipado: las necesidades del consumidor medio. VHS no era mejor técnicamente, pero ofrecía algo que resultó ser crucial: tiempo de grabación más largo. Mientras Betamax solo permitía grabar hasta 1 hora por cassette en su configuración estándar, el VHS podía grabar hasta 2 horas, lo suficiente para capturar una película completa o un partido de fútbol sin interrupciones. Pero eso no fue todo. JVC adoptó una estrategia completamente diferente a la de Sony. Mientras Sony mantuvo un control estricto sobre su tecnología y decidió no compartirla con otras empresas, JVC hizo lo contrario. Licenció el formato VHS a múltiples fabricantes, incluyendo Panasonic, Hitachi y Sharp. Esto inundó el mercado de reproductores VHS a precios más competitivos, mientras Betamax seguía siendo exclusivo de Sony y costaba significativamente más. En los años siguientes, la batalla entre Betamax y VHS no solo se libró en los estantes de las tiendas, sino también en la percepción pública. Mientras Sony insistía en que la calidad de imagen y sonido de Betamax era lo que los consumidores realmente querían, la realidad era otra. Primero, el marketing agresivo de los fabricantes de VHS logró posicionar su formato como el estándar más accesible y conveniente. Además, los estudios de cine y televisión comenzaron a elegir VHS porque su mayor capacidad de grabación lo hacía más práctico para producir y distribuir el contenido. A finales de los años 80, la guerra ya estaba prácticamente decidida. Mientras VHS representaba cerca del 90% del mercado global, Betamax se reducía a un nicho cada vez más pequeño, pero Sony no se rindió fácilmente. Intentó relanzar el formato con cassette de mayor capacidad, nuevas campañas publicitarias y reproductores más baratos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. A medida que las tiendas comenzaron a reducir el espacio dedicado a los productos Betamax, la caída fue inevitable. En 1988, Sony finalmente tiró la toalla y admitió que VHS había ganado la batalla. Lo más sorprendente es que aunque Betamax desapareció del mercado del consumo masivo, su tecnología continuó siendo utilizada en entornos profesionales, como la producción de televisión durante varios años más. Esto demuestra que, a pesar de haber perdido la batalla comercial, la calidad técnica de Betamax seguía siendo insuperable en ciertos contextos. La historia de Betamax no es solo la historia de un producto, sino una lección sobre lo que realmente importa en el mundo de la tecnología. No basta con ser el mejor, también necesitas entender lo que el mercado quiere. Betamax era superior en calidad, pero VHS fue más práctico, accesible y masivo.
¿Alguna vez has imaginado caminar por la calle y sin mover ningún solo dedo, recibir notificaciones, grabar vídeos o buscar información directamente en tus gafas? Así de ambicioso era el sueño de Google Glass, un dispositivo que permitía cambiar nuestras vidas y llevarnos al futuro, pero lo que empezó como una de las tecnologías más innovadoras del siglo XXI terminó siendo un fracaso espectacular. Explicaremos qué era Google Glass, por qué falló y qué lecciones dejó para el futuro de la tecnología. La historia de Google Glass comienza en 2011, dentro del legendario laboratorio de investigaciones de Google conocido como Google X, el mismo lugar donde se desarrollaron proyectos como los coches autónomos y globos de internet. Glass nació como parte del esfuerzo de Google por crear dispositivos portátiles que integraran la tecnología con la vida diaria de una manera natural y sin fricciones. El concepto era simple pero revolucionario, unas gafas inteligentes que proyectaban información en una pequeña pantalla frente a tus ojos, permitiéndote interactuar con el mundo digital sin desviar la mirada del mundo real. Tenían cámara, micrófono, altavoces, conexión a internet y una batería integrada, todo en un diseño ligero y futurista. En 2012, Google presentó por primera vez las Glass al público durante una conferencia de desarrolladores. Este espectáculo dejó al mundo boquiabierto. Larry Page, cofundador de Google, aseguró que este dispositivo cambiaría para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología. En 2013, Google lanzó las primeras unidades de Glass en un programa exclusivo llamado Glass Explorer, donde solo ciertos desarrolladores y entusiastas de la tecnología podían adquirirlas, por un precio nada asequible, $1.500. Las funciones eran impresionantes para la época. Podías tomar fotos y grabar vídeos simplemente diciendo OK Glass, toma una foto, recibir notificaciones, recibir direcciones de navegación directamente en tu campo visual, leer mensajes y responderlos por comando de voz y transmitir tu perspectiva en vivo como si tus ojos fueran una cámara. Todo esto era posible gracias a un diminuto prisma de cristal que proyectaba la información frente a tu ojo derecho. La tecnología era tan innovadora que los medios no tardaron en llamarla el futuro del cómputo portátil, y empresas como Facebook y Twitter comenzaron a desarrollar aplicaciones exclusivas para el dispositivo. Pero detrás del brillo de las presentaciones y las primeras pruebas comenzaron a surgir las primeras grietas. Algunos de los problemas que sepultaron a Google Glass fueron el precio elevado. Aunque era un dispositivo impresionante, el precio de $1.500 lo colocaba fuera del alcance del consumidor promedio, mientras que los smartphones estaban cada vez más accesibles. Glass parecía un juguete para millonarios. Problemas con la privacidad. Uno de los mayores escándalos en torno a Google Glass fue la sensación de invasión a la privacidad. La cámara integrada en las gafas permitía grabar y tomar fotos sin que otros lo notaran. Esto provocó un rechazo generalizado en espacios públicos, desde bares hasta gimnasios, donde los usuarios eran vistos con desconfianza. Pronto surgió un término despectivo para los usuarios de Glass, glassholes, una mezcla entre glass y una palabra no muy amigable. En 2014 incluso se prohibió su uso en ciertos lugares por miedo a que fueran utilizadas para grabar clandestinamente. Diseño poco atractivo. Aunque futurista, el diseño de las Google Glass nunca se sintió realmente bien. Para muchos, usar el dispositivo era como llevar una tecnología experimental en la cara, lo que dificultaba su adopción masiva. Autonomía limitada y problemas técnicos. La batería de las Glass apenas podía durar unas pocas horas de uso continuo, un gran problema para un dispositivo que debía acompañarte durante todo el día. Además, los comandos por voz y la calidad de la pantalla no eran tan fluidos como prometían. Falta de propósito claro. Quizás el mayor problema de Google Glass fue que nunca se definió con claridad para quién estaba hecho. No era un reemplazo para los smartphones ni una herramienta indispensable para profesionales. Al final quedó atrapado en un limbo donde no resolvía problemas específicos. Para 2015 estaba claro que Google Glass no iba a ser el éxito que Google había imaginado. Las críticas, el rechazo social y las bajas ventas llevaron a Google a suspender su producción y cerrar el programa Glass Explorer. Fue un golpe duro para la empresa, que había apostado por redefinir la interacción humano-tecnología. Sin embargo, Glass no murió por completo. En 2017, Google relanzó el dispositivo en una versión mejorada llamada Google Glass Enterprise Edition, dirigida específicamente a empresas e industrias como la manufactura, la medicina y la logística. Aquí, lejos del ojo crítico del consumidor general, las Glass encontraron un nicho más estable, pero lejos del sueño masivo inicial. Google Glass nos dejó una lección crucial. Incluso la tecnología más innovadora necesita un propósito claro, un diseño accesible y una aceptación social para triunfar. Aunque el dispositivo falló en conquistar al público general, marcó el inicio de una nueva era de dispositivos portátiles e inspiró proyectos actuales como los lentes de realidad aumentada de empresas como Apple y Meta. En los años 2000 la música estaba cambiando. La gente dejó atrás los CDs y empezó a llevar toda su biblioteca de canciones en la palma de su mano. Apple reinaba con el iPod, pero entonces apareció Microsoft con una propuesta ambiciosa, el Zune, un reproductor de música que prometía competir y hasta destronar al iPod. Sin embargo, lo que comenzó como una promesa se convirtió en una lección amarga para una de las empresas más grandes del mundo. La historia de Zune comienza en 2006. En ese momento, Apple había dominado por completo el mercado de reproductores de música digital con su icónico iPod. Mientras tanto, Microsoft, conocida por sus
su sistema operativo Windows, buscaba diversificar sus productos y entrar al lucrativo mundo de la música digital. El Zune fue diseñado para competir directamente con el iPod. No era solo un dispositivo, era una estrategia completa que incluía hardware, software y un ecosistema de música digital. Microsoft quería crear su propia versión de iTunes, algo que pudiera desafiar al modelo cerrado de Apple. El primer modelo, conocido simplemente como Zune 30 por su capacidad de 30 GB, salió al mercado en noviembre de 2006. Disponía de una pantalla a color, un diseño robusto y una característica destacada que Apple no ofrecía en ese momento: la posibilidad de compartir canciones de manera inalámbrica con otros usuarios de Zune. Aunque Zune parecía una propuesta sólida, desde el principio enfrentó serios problemas. Algunos de los problemas que enfrentó fue el diseño. Aunque Zune tenía una pantalla más grande que el iPod, su diseño no resultaba tan atractivo ni tan icónico. Venía en colores poco convencionales como marrón, que muchos consideraron poco atractivos. El ecosistema de Zune Marketplace. Microsoft creó su propia tienda de música, pero competir con iTunes era una tarea titánica. iTunes ya tenía millones de canciones, una base de usuarios sólida y contratos exclusivos con grandes discográficas. Zune Marketplace no pudo igualar esa oferta desde el principio. Envío de canciones por Wi-Fi. Aunque sonaba innovador, la funcionalidad estaba llena de restricciones. Las canciones compartidas solo podían escucharse 3 veces antes de caducar, lo que frustraba a los usuarios y hacía que la función pareciera una estrategia poco útil. Además, el lanzamiento de Zune coincidió con la creciente popularidad de los iPods con pantalla táctil, lo que dejó al Zune con sus botones físicos sintiéndose ya obsoleto. Microsoft se enfrentó a un enemigo formidable, Apple. No solo había construido un producto excelente con el iPod, sino que había creado una marca que se convirtió en sinónimo de música portátil. El iPod no solo era un gadget, era un símbolo de estilo, creatividad y modernidad. Mientras tanto, Zune no tenía ese atractivo emocional. Para muchos consumidores era simplemente otro producto de Microsoft. Además, Microsoft lanzó el Zune exclusivamente en Estados Unidos durante sus primeros años, limitando su alcance global, mientras que el iPod conquistaba mercados internacionales. Microsoft no se dio por vencido tan fácilmente. Entre 2007 y 2009 lanzaron nuevas versiones del Zune, mejorando el diseño, las funciones y la interfaz. Uno de los modelos más destacados fue el Zune HD, lanzado en 2009. El Zune HD era un dispositivo elegante con una pantalla táctil OLED y capacidades de alta definición para reproducción de vídeo. Incluso tenía integración con la Xbox, lo que lo hacía atractivo para los fanáticos de los videojuegos. Sin embargo, para entonces, el mercado de reproductores de música ya estaba en declive. Los smartphones comenzaban a integrar reproductores de música y las aplicaciones como Spotify y Pandora estaban marcando el inicio de la era del streaming. Incluso Apple comenzó a notar una caída en las ventas del iPod. ¿Pero por qué fracasó realmente Zune? Bueno, pues en primer lugar llegó demasiado tarde. Cuando el Zune apareció en 2006, Apple ya llevaba 5 años dominando el mercado. El ecosistema de iTunes era tan fuerte que pocos usuarios estaban dispuestos a cambiarse. En segundo lugar, la estrategia de marketing fue algo débil. Mientras Apple se posicionaba como la marca joven, creativa y cool, Microsoft luchaba por deshacerse de su imagen corporativa y seria. Las campañas de marketing del Zune no lograron conectar emocionalmente con los consumidores. En tercer lugar, la falta de innovación real. Aunque el Zune tenía características interesantes, no ofrecía nada que realmente revolucionara el mercado. Además, sus limitaciones como las restricciones para compartir canciones hicieron que incluso sus ventajas se sintieran mediocres. Y en cuarto lugar, la mala gestión del ecosistema. Zune Marketplace nunca pudo igualar a iTunes y los problemas de compatibilidad con otros dispositivos también jugaron en su contra. Para 2011, Microsoft anunció que pararía la producción de los reproductores Zune y en 2012 cerraron oficialmente el Zune Marketplace. Sin embargo, la tecnología detrás del Zune no murió del todo. Parte de su software y su interfaz influyeron en otros proyectos de Microsoft, como el reproductor de música Groove y las experiencias de usuario de la Xbox. Aunque Zune nunca logró competir con el iPod y fue un fracaso comercial, dejó una huella en la historia de la tecnología. Representa un momento en el que las empresas luchaban por el dominio del mercado de música portátil y nos recuerda que incluso las gigantes como Microsoft no siempre tienen éxito. ¿Qué tienen en común todas estas tecnologías? Muchas eran innovadoras, pero llegaron antes de tiempo, tenían problemas de diseño o enfrentaron una dura competencia. Sin embargo, dejaron lecciones valiosas que otras compañías han usado para triunfar. Entonces, la próxima vez que escuches sobre una nueva tecnología, recuerda, no siempre basta con ser brillante, y quién sabe, tal vez uno de esos inventos olvidados regrese con fuerza en el futuro. ¿Conoces alguna otra tecnología que desapareció antes de triunfar? Déjala en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias como esta.